Hola a todos, somos el Grupo A, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Los integrantes son Carlos Briceño, mi persona Kevin Loja y Diego Machalski. Las señales que vamos a tratar son la señal sinc, deltas de Dirac y coseno alzado. Empezando con la primera, podemos decir que esta función se usa mucho en procesamiento digital de señales y teoría de la información, aparece en el teorema de muestreo de Shannon, también se usa en el análisis numérico, física computacional e ingeniería computacional. Como vemos aquí tenemos un pulso rectangular ya que esta señal surge a través de ella por medio de una transformada de Fourier como se explicará más adelante. Aquí tenemos su señal, la cual podemos explicar que conforme W se incrementa, X de JW se vuelve más ancha, en tanto que el pico principal de X de T se hace más alto y el ancho del primer lóbulo de esta señal se hace más angosto. En matemática la función sin coseno cardinal tiene dos definiciones, la función sin normalizada y la desnormalizada. La primera se relaciona con el análisis de audio, voz, imágenes, video. Comúnmente se define como seno cardinal de x igual a seno de pi x sobre pi x. La función seno cardinal presenta simetría par y constituye el valor medio exponenciales y senoidales, tales como estas expresiones, y la función sí que es analítica en todo el dominio de los números reales, excepto para el valor x igual a 0. En matemática, la histórica función seno cardinal desnormalizada o envolvente está definida por seno cardinal de x igual a seno de x sobre x, y sus coeficientes de Fourier vienen dados por esta expresión. En ambos casos, el valor de la función tiene una singularidad evitable en cero que generalmente se redefine específicamente como igual a 1. ¿Cómo se origina? Surge del análisis de Fourier, así como también en el estudio de sistemas LTI o sistema lineal e invariante en el tiempo, teniendo las propiedades de estos sistemas. Equivale a la transformada de Fourier de un pulso rectangular, mientras que la transformada inversa de Fourier de un espectro cuadriforme es correspondiente a una función sinc. Como vemos, aquí están sus propiedades principales y aquí hay un código en MATLAB para representar de dónde surge. Surge de un pulso rectangular y al aplicarle su transformada de Fourier obtenemos la función o señal sinc. Ideas finales. La transformada de Fourier de la función sinc es un rectángulo centrado en W igual a 0. En otras palabras, el seno cardinal es la respuesta al impulso de un filtro de paso bajo ideal. El uso de la función seno cardinal en aplicaciones de filtrado es más evidente en el dominio digital. La función seno cardinal también aparece en el análisis de la conversión de digital a analógico. Una reconstrucción idealizada de una señal analógica es una secuencia de impulsos. En el dominio de la frecuencia, la retención de orden 0 da como resultado un espectro de salida que es igual al espectro idealizado multiplicado por la función seno cardinal. Delta de Dirac. El origen. La función generalizada, delta de Dirac, se la suele llamar impulso unitario, y es aquel objeto matemático que posee ciertas propiedades y cuyo sentido y utilidad aparece al aplicarse sobre integrales, en donde tenemos su representación simbólica en la imagen, que describimos que en la representación nos encontramos que el delta pertenece al conjunto de los reales, en el intervalo de 0 a infinito. Entonces definimos x con respecto de delta, donde para todo valor diferente de 0 será 0, y en el origen tendrá un valor de infinito. Al integrar, calculamos el área de esta señal al tener una amplitud de infinito, si el área será 1. Esta área recibe el nombre de intensidad del impulso, en donde vemos en la imagen que es igual a 1. El comportamiento en el tiempo. El comportamiento en el tiempo es sencillo. Se grafica como un impulso de 0 hasta infinito en el eje y en x su inicio será 0, como la imagen de la izquierda. En cambio, el lugar donde se indica en la gráfica puede cambiar si se desfasa a lo largo del tiempo, así como se observa en la gráfica de la derecha. La función delta puede desplazarse por el eje x, donde puede cambiar su amplitud y su dirección hacia valores negativos. El comportamiento en la frecuencia. El comportamiento en la frecuencia es muy diferente al entregar como valor la unidad. Así si se aplica el teorema de Parseval al resultado, se observa que el espectro de energía es constante para todas las frecuencias, y por lo tanto su energía es infinita. Es de aquí la razón de la no existencia de los impulsos unitarios en los sistemas físicos. Se necesitaría una energía infinita para poder generarlos. Coseno alzado. Un filtro coseno alzado es un tipo de filtro que se usa con mucha frecuencia en telecomunicaciones por su capacidad para disminuir la interferencia entre símbolos.
Además es conocida como filtro coseno alzado porque la parte no nula del espectro frecuencial es un coseno, que en su forma más simple, es decir, alfa igual a 1, se encuentra alzado para situarse por encima del eje de la frecuencia. Además, este filtro de coseno alzado es una implementación de un filtro pasabajo de Nyquist, con lo cual el espectro tendrá simetría par en 1 que divida 2t, donde t es el periodo del sistema de comunicaciones. Aparece lo que es el factor de Roloff, que define el ancho de banda del filtro y la pendiente y tamaño de los lóbulos laterales. Cuanto mayor es el factor del Roloff, mayor es el ancho de banda, pero menor es el tamaño de los lóbulos laterales de la respuesta en el tiempo, haciéndose por tanto más robusto. Para explicar las dos gráficas de abajo, se puede decir que para alfa igual a 1, el ancho de banda es el doble del ancho de banda del filtro rectangular. En cambio, para alfa igual a 0, el filtro se convierte en un filtro rectangular, como se puede evidenciar en la segunda gráfica. Su comportamiento en el tiempo. Se utiliza la siguiente fórmula. H de t es igual a sin de t dividido para el periodo que multiplica coseno de pi de alfa de t dividido para el periodo, esto dividido para 1 menos 4 alfa al cuadrado t al cuadrado dividido para el periodo al cuadrado. La gráfica es un coseno alzado que está en comportamiento en el tiempo. En cambio, el comportamiento en frecuencia se dice que en el dominio de la frecuencia se expresa de h de f y la fórmula que se puede ver, donde alfa es el factor de atenuación progresiva del filtro, t es el periodo del sistema, y en la gráfica se puede ver la respuesta en frecuencia para la frecuencia del filtro en coseno alzado. Además de esto, se dice que está caracterizada por alfa, que es el factor de Roloff, y t, el inverso de la tasa binaria. Se han realizado unas conclusiones. Se pudo concluir que la señal sinc es analítica en todas las partes, además de que su tipo de desnormalizada es idéntica a la normalizada, excepto por el factor de escala faltante en el argumento. Se concluye también que la transformada de Fourier de un pulso rectangular y la transformada inversa de Fourier de un espectro rectangular es una función o señal sinc. La función delta Dirac es singular entre todas las demás y su aplicación nos permite segmentar toda una señal en muestras, la misma que podemos manipular con mayor facilidad al no ocupar toda la información recibida, teniendo así el muestreo de señales. Además, el filtro de coseno alzado hace referencia a un pulso de Nyquist, por lo que este provee la señal de cruces por ceros necesarios para extraer la temporización de la señal. Además, que el factor de Roloff determina el ancho de banda de la transmisión y depende del factor alfa. ¿Se ha adjuntado la bibliografía? Muchas gracias por la atención.